Buenos días, soy Miguel Guzmán, estudiante de la 12ª generación del Diplomado en Corrección Profesional de Estilo y Consultoría Editorial, y en nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales a la Edición ACPEAC, les doy la más cordial bienvenida a este 15º encuentro con motivo del Día Internacional de la Corrección de Estilo, DICE, como lo hemos llamado desde hace ya 13 años, para reconocer a la actividad y no entrar en discusiones que si es en masculino o en femenino. No sé si en sus países se acostumbre, pero al menos en México, cuando las mujeres cumplen 15 años, se celebra con una gran fiesta en donde bailan un vals. Se dice que antes eran acompañadas por 14 damas y 14 chambelanes. Bueno, el caso es que si bien cumplimos los 15 años de celebrar el Día de la Corrección, la verdad es que no bailaremos un vals, pero sí queremos celebrarlo a lo grande. Y a lo grande no quiere decir con lujos ni tantas cosas. En grande, porque este 15 aniversario estará dedicado al maestro José Martínez de Sousa y de esta manera rendirle un modesto pero muy merecido homenaje. El programa está compuesto por la suculenta charla que sostendrá Ana Lilia Arias, presidenta fundadora de esta asociación y directora de la Academia de las Artes de la Escritura, donde cursamos el diplomado, con la maestra Silvia Sens Bueno y dos conversatorios con igualmente grandes personalidades. Pero bueno, vamos por partes, porque creo que ya me extendí un poco. Pasemos a lo que nos reúne hoy, aquí. Para empezar, pues, ¿quién es Silvia Sens? Silvia Sens es licenciada en Filología Hispánica con especialidad en Lengua Española por la Universidad de Barcelona y máster en edición por la Universidad de Barcelona, Fundación Bosch y Guipera. Desde que terminó su licenciatura, ha trabajado como lectora, editora, coordinadora de producción, redactora, correctora y traductora para distintas editoriales de España y Bélgica. Su experiencia como profesora es igualmente muy amplia, tanto en posgrados y maestrías de traducción como en asociaciones profesionales de traductores. Es autora y coautora de varias obras donde ahonda en temas de la corrección de estilo y la edición de libros. Destaca su colaboración también en varias revistas y publicaciones, como en el suplemento cultural Ñ de Grupo Clarín, Panacea, Páginas de Guarda y Español Actual, así como en la colección de Nuevos Hispanismos, entre otras obras. Pero bueno, para conocer mejor su trayectoria, paso la voz a Ana Lilia Arias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes en otros lugares, buenas noches en otros sitios. Me da mucho gusto estar en esta ocasión del 15º festejo que hacemos por el Día de la Corrección de Estilo, tener por fin el gusto de contar con Silvia Sens en esta charla que ella sabe que se ha alargado y alargado y alargado y que le he pedido mucho que hagamos y siempre se complica, además pues porque tenemos una diferencia de horarios muy grande y ahora era la oportunidad y pues Silvia, de veras te agradezco, qué bueno que estés con nosotros en esta charla y además pues con un homenaje muy merecido, como tú lo sabes, ¿no? Muchas gracias. Es un placer. Gracias a vosotros. Me ha impresionado el vídeo porque además he podido ver el trabajo ingente que realizáis, lo activos que sois y constantes. Tengo una gran admiración por la asociación, por ti, que eres su puntal, y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Pues mira, vamos a empezar porque yo creo que hay mucha gente, hicimos un formulario para muchas personas que se registraran, hay varias preguntas que te hacen, pero también hay gente que no conoce el blog y justo de esto es de lo que queremos hablar, de muchas del trabajo que tú haces, porque si bien el maestro Martínez de Sousa es la base, el punto de todo esto, pues tú no estás tan atrás del asunto. Pero vamos empezando, Silvia. Dime. Hay una cosa que a mí me llama, te envidio mucho cuando veo publicaciones tuyas,
porque te veo en las montañas, te veo caminando, o sea, realmente me causas mucha envidia, porque aquí en la Ciudad de México es muy difícil eso, y sí tenemos montañas, pero eso se ha perdido. ¿Cómo nació la afición esa por el alpinismo o caminata? Bueno, eso es mi marido, que es como una cabra montesa, y me arrastró a ello. No me ha quedado más remedio, pero al final, bueno, he tomado la afición y sigo como puedo, porque aunque ya no puedo hacer lo que hacía en otros años, pero sí que nos gusta mucho estar al aire libre, en la montaña, y además vivimos en un país muy pequeñito, que es Cataluña, donde todo está cerca al mar, está cerca a la montaña, está cerca al campo. Ya no vivo en Barcelona, que es una ciudad no tan grande como el DF ni de lejos, pero es una ciudad y hay menos acceso a la montaña, pero y desde donde vivo ahora es muy fácil poder pasear. Y es disfrutas algo que, la naturaleza, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Y relaja mucho. Oye, Claro, claro. Silvia, ¿cómo eras tú de niña? ¿Cómo era Silvia chiquita? Pues igual que de mayor, inquieta y guerrera, la verdad, y muy movida y muy alegre también, bastante parecida a como soy ahora, la verdad. Sí, ¿Y sí. eras, te fijabas mucho desde entonces en las palabras, en el idioma? Siempre me ha gustado muchísimo leer. Hay que decir que sobre todo me gustaban, no sé cómo lo llaman allá, los tebeos, el cómic, digamos, es lo que más me gustaba y pude trabajar editando cómics, pero también los libros. Es decir, que realmente era de lo que pedía que me regalaran, más incluso que muñecas o cualquier juguete, pedía libros y tebeos. Y siempre me ha gustado muchísimo la letra escrita. Además tenía un sueño extraño de pequeña, que me veía a mí misma de mayor escribiendo a máquina, porque claro, evidentemente no existían los ordenadores, escribiendo libros o traduciendo y fumando. Y no he sido nunca fumadora, pero bueno, esa era mi imagen de futuro. ¿Y cómo es que elegiste entonces la carrera de filología? ¿Por la misma pasión por la lectura? Bueno, la verdad es que estuve probando varias cosas, porque no sabía acabar de orientarme. Las lenguas se me habían dado siempre bien, pero también tenía interés por las ciencias sociales, y lo más curioso es que incluso cuando hice la orientación profesional, al acabar el bachillerato, me dijeron que lo que más me convenía era hacer carrera militar. Tenía muchas aptitudes. Y no seguí la carrera militar porque el ejército español no sería lo que más me subyuga, pero sí que al final acabé optando por las letras. Estuve probando y dije, bueno, filología me parece bien. Descubrí la lingüística, que realmente me acabó interesando más que la literatura, y ahí me puse, ahí seguí. Luego, con el tiempo, la verdad es que he tenido otras aficiones e incluso he pensado que si hubiese acabado la carrera en otro momento, me hubiese gustado hacer lingüística forense, porque me gusta mucho la criminología, o quizá me hubiese interesado estudiar geografía, otras, incluso ciencias políticas. Luego he tenido ya otros intereses, pero bueno, entré ahí y ahí me quedé. Y ya está. ¿Y al salir de ahí es cuando empezaste a trabajar como correctora? Bueno, empecé a estudiar corrección. Es decir, yo lo primero que quería hacer cuando acabé la carrera era irme de casa, ganar dinero y salir de mi casa. Y tenía urgencias personales. Y el caso es que fui a una charla en la facultad en la que orientaban sobre posibles salidas profesionales para los filólogos, hispánicas particularmente. Espera, que yo me voy moviendo y voy saliendo del plano. Bueno, y entonces allá en aquel momento había la edición estaba en auge, había realmente trabajo y recomendaban cursos de corrección, y había una editorial en Barcelona, Anthropos, que daba buenos cursos de corrección, hay que decirlo. Me anoté a uno de corrección tipográfica y fue justo allí donde descubrí a Martínez de Sousa. Ahí nos hicieron leer a Martínez de Sousa. ¿En el curso él daba clase? Él en el curso se leían sus obras, es decir, nos obligaron a leer, y fue un gran descubrimiento, no una obligación sino un placer, el diccionario de ortografía y el diccionario de
ortografía técnica, que después se aunaron en su actual ortografía y ortotipografía. Pero fueron un gran descubrimiento, o sea, son aspectos de la lengua escrita, que en la facultad para nada se habían trabajado nunca y que fueron un gran descubrimiento. Además, allí también aprendí tipografía, que también era un campo completamente nuevo y al que me he dedicado mucho, con mucho interés. Y bueno, fue una iluminación. Pero eso era todavía cuando ya habías terminado la carrera de filología. Había terminado filología, justo terminé filología y al mes siguiente, todo el verano, me anoté a un curso de corrección tipográfica donde lo descubrí a él. Y al cabo y enseguida empecé a trabajar, primero externamente y luego internamente. ¿Empezaste a trabajar como independiente? Como correctora. Primero como independiente. Y después, al cabo de menos de un año, ingresé en una editorial médica, que ahora es Elsevier, y luego más adelante en Editorial Juventud, en el departamento de correcciones, porque yo llegué al mundo editorial justo en el momento en que desaparecían los departamentos de corrección. Se volatilizaron y empezaron a externalizarse las tareas de corrección. Luego ya pasé a otros lugares, como redactora, editora, coordinadora de producción. Hice otras cosas en otras editoriales, pero también ahí seguí con Martínez de Sousa porque hice mi maestría, al cabo de un año de acabar la carrera, hice mi maestría de edición y allí fue mi maestro. Ahí sí fue mi profesor de tipografía y ortotipografía y también de procesos editoriales. Hablé con él y empezamos a tener un cierto contacto porque él era amigo de mi jefe en el departamento de correcciones y mantuve un cierto contacto y al cabo de 2 años más yo aterricé en Editorial Labor, que es donde él trabajaba como editor de mesa, editor de música, era en ese momento, y ahí fue cuando, si ya había descubierto a Martínez de Sousa, al gran Martínez de Sousa, descubrí al señor Martínez, que era un empleado de la editorial sumamente modesto, pero muy venerado por todo el mundo y pude además tener el privilegio de aprender de primera mano cada día a su lado trabajando. Claro. Y después ya descubrimos que teníamos el mismo aniversario y ya se fraguó un pupilaje y amistad a partir de entonces. Claro. Oye, Silvia, ¿qué sentiste después de haber conocido a un autor al que admiras, al que sigues, y de pronto te lo topas de frente? ¿Cuál fue tu emoción cuando Bueno, en la maestría fue una emoción para todo el mundo. Ya era una persona muy conocida y muy reconocida por cualquiera que se acercaba a ese mundo. Y había algunas personas que ya trabajaban en la edición y todavía lo conocían más que yo. Simplemente recuerdo estar bebiendo a Martínez de Sousa. Cada palabra que decía la anotaba todas sus referencias. Tengo unos apuntes cuidadísimos de esas sesiones y luego era muy pesada porque lo llamaba, le preguntaba, le pedía consejo, le pedía orientación, más lectura. Yo ahí empecé a leer, o sea, a partir de esa primera fuente, que es él, que ya he ido consumiendo toda su obra y le empecé a leer y a estudiar muchísimo sobre la materia y siempre fue como mi referencia a la hora de trabajar y de proyectar mi propio futuro en la profesión. Claro, que se nota. Te convertiste en la consentida del profesor. Un poco sí, pero no fue en aquel momento, fue más adelante porque trabajaba con él. Entonces no era la consentida, sino que era la pesada que iba a su mesa a preguntar. No, yo creo que sí eras la consentida, porque ahora tú lo sabes, como profesor, alguien que te busca mucho porque tiene mucho interés en lo que está haciendo, pues sí, a uno le agrada, ¿no? Que haya ese interés por parte de los alumnos. Claro, no, él es una persona con un punto de vanidad que realmente siempre agradece mucho los elogios y agradece mucho ver que tiene una recepción importante. Claro. Sí. Y entonces, pero ya traías una experiencia larga cuando entras a Editorial Labor y ya trabajar con él como compañero de trabajo. Es curioso porque la editorial tenía también su sucursal en México, y allá la llaman Labor y acá la llaman Labor. Nunca he sabido por qué, pero es así. Pues supongo que igual que el vídeo y el fútbol, ¿no? O sea, bueno, pero no porque
Sí, pero es un caso raro porque la palabra Acá es no lleva labor tilde. para nosotros, pero la editorial es labor. Yo no sé por qué ellos lo llamaban labor, pero yo ya llegué allí diciendo labor para las labores y labor para mi trabajo, para mi empresa. Hace una distinción. Bueno, le diremos Labor, entonces. Cuando entraste a la editorial Labor, ya como empezaste a conocerlo como persona, dices, Sí, claro, como persona, como trabajador, como una persona compañero. sumamente, como compañero y no solo como maestro, ya era una persona. A ver, yo tenía esa doble relación entre admiración porque era el maestro, era la gran fuente de sabiduría y además yo estaba asistiendo en ese momento a la creación del manual de edición y autoedición, que fue fruto de la insistencia de una compañera nuestra, de Gloria Tusell, que cada día le iba diciendo, tienes que hacer este libro, tienes que hacer este libro, tienes que hacer este libro. Tanto se lo dijo que al final se lo dedicó a ella y a su mujer. Y luego también asistí a la realización del diccionario de bibliología, es decir, que yo allí estaba como admirando la tarea que iba haciendo en su casa y al mismo tiempo aprendiendo del maestro, pero conociendo a la persona sumamente trabajadora, autodidacta en muchos aspectos, con un cerebro impresionante, inigualable en cuanto al mérito de todo lo que ha llegado a hacer y la calidad. Y que al mismo tiempo era un subordinado de gente que estaba muy por encima de él, pero que siempre lo han apreciado. Y que era una persona es una persona extrema. Ahora ya no puede trabajar, pero ha sido extremadamente trabajadora. Claro, muy productiva, eso es lo que te iba a decir. Muy productiva y en sus horas libres, teniendo en cuenta que tenía jornadas laborales durante, como todo el mundo, de 8 o 9 horas si incluimos la hora de comer, pero es que en algunas épocas de su vida tenía dobles jornadas laborales. Y trabajaba los fines de semana, tenía a sus hijos con las fichas de sus diccionarios ayudándolo, era muy laborioso. Bueno, toda la familia colaborando de alguna manera, supongo, ¿no? Un poquito explotada, sí. Era una manera de disfrutar la vida familiar también, otra forma. No sé si todo el mundo diría lo mismo, porque realmente lo que pasa es que, claro, cuando tú naces con una persona que o hace esto, o saca esto de sí mismo y lo da al mundo, o se muere, porque realmente es lo que lleva dentro y necesita expresar y necesita... Ese cerebro se pudre si no puede hacer esto. ¿Sabes? Si no puedo generar esa obra, si hubiese muerto seguramente de pena. Es algo que hay que sacar de dentro. Y entonces eso se asume como familiar, se asume que tienes ese padre y puedes añadir tu grano de arena en su trabajo y no queda más remedio que compartir las horas con él también acercándote a su trabajo. Claro. ¿Y cuándo se dieron cuenta que compartían la misma fecha de nacimiento? Porque estaba una compañera preguntando los cumpleaños, era una editorial con gente muy amable, tengo muy buen recuerdo de todos los compañeros, y había una persona que estaba anotando los cumpleaños de cada uno para poder celebrar y para poder hacer, y claro, coincidimos en ese momento, lo dijo él y lo dije yo después, y fue muy gracioso. Casualidades de la vida. Pero fíjate una cosa que es curiosa. Junto con Montse Alberte coordinamos y también escribimos un libro y otros tantos autores llamado El dardo en la academia, que ya conocéis, supongo, pero lo divertido es que una buena parte de los autores de esa obra, de forma casual, nacimos o el mismo día o en días contiguos. No sé si son los astros que nos unen para estas cosas, pero sí hay 5 autores que nacimos entre el 23 y el 27 de octubre. 5, no 6, porque uno con Martínez Sosa coincidimos. Sí, es curioso. Pero a lo mejor esta fecha con la que se ha instituido el Día de la Corrección tiene algo que ver con las letras, tiene algo que ver con la lengua, ya de por sí astronómicamente, o yo qué sé, o es la cábala, no lo sé. El destino manifiesto ya. Bueno, ya saben, los que vayan pensando en tener hijos, pueden hacer planes. Si los quieren filólogos en octubre, háganlos nacer. Entre el 23 y el 27. Es buena época. Es gente dedicada. Sí, o sea, a mí me parecía también muy interesante esta coincidencia del 23,
muy cercano, y bueno, el 27 con Erasmo de Rotterdam, que algunos... ¿Ves? sí, pues Mi cámara se se movió mueve. la cámara, Ah, sí. ya. Sí. El La 25, tengo digo, en precario 25 al equilibrio. 27. Ahora. Ahí va, ahí va. Mm. Bueno, y luego lo han celebrado juntos durante ¿cuántos años? Uy, pues desde el 93, desde el año 93, calcula casi 20. Sí, porque, bueno, lo llamé también para este cumpleaños. Él anda con muchas pérdidas de memoria y es por eso, y una situación complicada de salud, y es por eso que no habrá podido seguir no podrá seguir en directo este homenaje, pero yo lo avisé, lo llamé en su cumpleaños, le dije que habría este homenaje, se emocionó realmente, casi lloraba, le costaba incluso responder de la emoción, pero que me dijo que saludara a todo el mundo, que lo estuviera viendo y que participara. Y yo me comprometí con la familia a acudir a su casa en el futuro, y como esto entiendo que estará grabado, podérselo mostrar, porque verlo en directo era muy difícil para él, pero sí que intentaremos que lo vea, no sé, al menos lo disfrutarán de alguna manera. Sí, en el momento en el que pueda, él lo va a ver, los comentarios que quieran dejarle, que quieran mandarle por el chat al maestro, los conocerá, ustedes sepan. También en el registro del formulario que hicimos, les pedimos que los que quieran mandarle un mensaje, todos esos los vamos a reunir para que él los vea y lo disfrute. Es muy poco en comparación con lo que el cariño y el agradecimiento que le tenemos en todas partes del mundo, y eso es importante que él lo sepa, que no nada más es en España, sino que trascendió fronteras y trascenderá tiempos, también trascenderá épocas, y eso es lo que queremos transmitirle al maestro. Y muchas gracias a ti para que se lo vayas seas el conducto para que se lo manifiestes cuando sea posible. Pero es ahorita, que, claro, él anda desconectado del mundo profesional y del mundo en general, un poquito, si lees la prensa, pero está muy cerrado en casa y tiene poco contacto social. Entonces, realmente cree que se le ha olvidado, que ha sido olvidado. Y yo periódicamente y otras personas le tenemos que dar ese feedback, ¿no? Para decirle no solo no ha sido olvidado, sino que no ha sido superado, y es más, incluso está siendo revitalizado, porque ahora mismo hay muchas nuevas generaciones que no tienen dónde agarrarse en cuanto a orientaciones a la hora de trabajar, y siguen acudiendo a su obra. Claro, sí, sí. Claro, sí, lo comentabas desde el año pasado, ¿no? La situación muy difícil también, y él, pues con más ganas, aislado, pues claro, siente que ya nadie lo recuerda, pero pues es un momento, como dices, para ver que no solamente se le recuerda, sino que además es una nueva época, pues sí, una revitalización, como tú dices. Sí, porque además hubo un periodo, digamos, en el que porque la Real Academia Española y las asociaciones americanas un poco como subsidiarias, digamos, estuvieron produciendo muchísima mucha obra nueva, entre el 2005 y el 2015 aproximadamente. Y parte de esa obra que produjeron era pirateada a Martínez de Sousa. Era una apropiación, y además incluso reconocida abiertamente, con total desenfado, sin ninguna vergüenza. Y todo ese periodo se le arrinconó. Pero ahora ha resurgido, porque esa obra la obra académica, o sea, ese periodo tan productivo se ha detenido. Tiene la calidad también que tiene la obra de la academia, es cuestionable en muchos aspectos, y la riqueza de la obra de Martínez de Sousa, la coherencia, la vigencia, ahora vuelven a cobrar valor y vuelven a ser más visibles, ya no están tan tapados por esa avalancha de producción de la academia, quiero decir. Dime. Bueno, la academia es todo un tema que yo creo que nos lleva toda una charla para hablar, ¿no? Pero antes de llegar a esto, me gustaría saber cómo fue
la idea de tu blog. Antes no había otro blog sobre el tema, ¿o No sí? sé si, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, esto ya tiene antigüedad realmente, ¿eh? Todo empezó, y aquí sí que estará Virginia escuchándolo, Maki, después estará todos los compañeros que vienen detrás. Pilar también lo recordará muy bien. Todo se inició en Editexto. Editexto era un foro dedicado exclusivamente a editores y correctores, también traductores, pero la idea era sobre todo editores y correctores, editores de texto y correctores. ¿Que promoviste tú? Sí, lo promovimos Montserrat Alberte, yo y Antonio Martín. Con Antonio Martín llegamos a muy mala situación de relación y entonces él salió fuera y seguimos Montserrat Alberte y yo solas, y a partir de allí con toda la gente que fuimos conociendo, se fraguó la idea de crear un blog. Y nació en principio Adenda y Corrigienda como un blog colaborativo. Éramos varias las personas que publicábamos. Lo que pasa es que yo soy muy productiva también, me parezco un poquito a Martínez de Sousa en ese sentido. Escribo mucho y acabó siendo mi blog, porque es que es la que más producía, pero ya al principio estaba Pilar Chargoña, estaba Monse, por supuesto, Jordi Minguell, estaba Javier Dávila, que no sé si es un corrector mexicano que tengo muchísimo aprecio, bellísima persona, que quizás esté viendo esto, Mar Rodríguez, había varias personas, incluso colaboradores, siempre ha habido, pero acabó siendo más mi blog que otra cosa. Y se empezó dedicado muy a los oficios de la edición, a la corrección, y poco a poco fue derivando a la política lingüística. Porque llegamos, se inició también, empezamos a hacer un poco de crítica académica y luego aquello avanzó. Y acabó siendo una carga importante del blog. Sí, por eso decía que una parte son los libros del maestro Martínez de Sousa, pero otra parte todo lo que tú publicas también en el blog, pues es un referente para quienes no lo conocen. Sí es, yo creo, necesario que conozcan el blog de Adenda y Corrigenda de Silvia. Ahí ocurrió una cosa en la que yo he sido muy insistente, salió una publicación en la que yo he sido muy insistente y pues como que no las he convencido mucho a Silvia y a Monse. Pero bueno, mi insistencia me hace sostenerme. Como este homenaje está dedicado al maestro, pero también para los nuevos correctores, para quienes están empezando la corrección, que no conocen nada de todos estos antecedentes, de todo este pasado, yo insisto que el manifiesto para los correctores españoles que salió en Adenda en 2005, si no me equivoco, sí, es el inicio de la nueva historia de la corrección de estilo. Tenemos una historia de la corrección que la podemos encontrar en los antecedentes, después con el inicio de la imprenta, ¿no? O sea, hay datos que tú has encontrado. Oriol Nadal hizo un trabajo que me parece muy interesante, el de los manuales tipográficos. Ahora con el 6º Congreso Internacional de Correctores, un libro que sacó los colegas de Correcta, Jorge Alvis también saca un trabajo muy interesante de antecedentes históricos del trabajo de corrección en Colombia. Entonces, sí encontramos trabajo de corrección. El chiste es que la corrección tiene que tener una salida propia, no es parte de ninguna de las disciplinas, tiene que desarrollarse como una forma independiente porque tiene su propia historia y tiene sus propias bases. En la historia moderna, las cosas que ahorita estamos teniendo, no tendríamos ni día de la corrección, ni habría tanto auge con asociaciones, ni congresos, ni nada, si no hubiera salido un manifiesto solicitando a los correctores, o sea, ese llamado que se hace a los correctores. Cuando yo lo conocí, porque desgraciadamente yo no supe de la red de Alitexto y esto, conocí el llamado de los correctores. Aquí en México, en el 93,
habíamos fundado ya la Asociación Mexicana y los considerandos eran muy parecidos a lo que pedían en el llamado. Esto dio pie también para que más adelante Pilar Chargonia hiciera un llamado a Uruguay para que abrieran la tecnicatura. Entonces, por eso es por lo que la marco como inicio de algo con lo que ahora estamos teniendo. No lo puedo presentar, pero lo voy a dejar en otro momento para no desviar ahorita porque es un texto largo, pero lo tengo presentado para que se pueda ver esos tres, la semejanza de esos tres textos, de ese manifiesto de los correctores, y por eso es mi insistencia, Silvia, porque es muy importante. Yo sé que las cosas pueden no ser ahora lo mismo, como decías, ya no lo respaldo por completo, pero el llamado es importante, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Sí, el llamado es necesario porque, mira, precisamente lo que comentaba antes, yo entré en el sector de la edición cuando expulsaron a los correctores. Tuve 2 años de trabajo interno, como en los departamentos de corrección, y vi cómo editorial tras editorial se los expulsaba, excepto en las editoriales médicas y en las de libro de textos, porque tienen una cierta obligación, por lo menos en España, legal, de tener correctores, por la cuestión de cumplir determinadas normativas, pero se los expulsó. Y se los había expulsado incluso antes de los medios de comunicación. Entonces, la degradación de la calidad de los textos por los que el lector paga un precio, a fin de cuentas, tiene una cierta expectativa con eso que ha adquirido, de disfrute, de comprensión, de legibilidad, que no se cumple, porque esas garantías las aporta siempre un buen editor de textos y un buen corrector. Y al ningunearlos de esta manera, al arrinconarlos, pues llegó un momento en que prácticamente no eran necesarios. Pero hay otro factor más, no solamente se redujo, digamos, se apartó, se arrinconó al corrector, porque hubiera estos cambios dentro del sector de editoriales o en el sector de los medios de comunicación. También empezó a haber muchísimo intrusismo. Empezó a rebajarse mucho la calidad formativa de los cursos de corrección. Es algo con lo que yo me he batallado y por lo que he tenido muchos enfrentamientos incluso dentro del gremio. Entonces, la reducción de la calidad y de la exigencia en la formación del corrector ha abierto las puertas al intrusismo. Cualquiera puede corregir. Esa es la idea que se ha ido ofreciendo. Y en realidad no es así. No cualquiera puede corregir. Un corrector automático llega a hacer a veces más que un corrector de estos advenedizos. Entonces yo, por ejemplo, una de mis batallas, como me dedico muchísimo a la formación, es prácticamente mi primera dedicación a la formación de correctores, de traductores, de editores. Intento poner un nivel muy alto, un listón muy alto, un contenido realmente muy exigente para los correctores, para que vean que no es tan fácil en realidad y para que los propios editores lo valoren, porque si es cualquier cosita que puede hacer cualquiera, no se valora, y si no se valora, no se contrata. Como pueden pensar, bueno, si puede hacerlo cualquiera, puedo hacerlo yo, o incluso puede que no haga falta hacerlo. Con lo cual realmente hay que darle contenido, hay que darle excelencia a la formación de los correctores, y por eso también he batallado mucho. Bueno, y eso sí, es algo que añadiría hoy en día a ese manifiesto, por ejemplo. Bueno, sí, es un poco, yo coincido contigo en la parte de los cursos. De pronto empezaron a abundar cursos, hay muchos cursos, y es muy fácil, o sea, pensar que ya estudié letras, filología, lingüística, y ya por eso puedo corregir, o ya por eso puedo enseñar a corregir. O sea, no es así. Hay otras características que rebasan la parte lingüística, que no todo es gramatical ni en lo absoluto, pero bueno, así como se han facilitado los cursos, pienso que también se banalizó el día de la corrección, porque sacar un día de la corrección, por eso lo aplaudimos y por eso lo respaldamos entusiasmado, era poner foco en los correctores por primera vez, visibilizar el trabajo, y un esfuerzo de visibilizar no para pedir una felicitación,
O sea, felicítenos y ya con eso nos quedamos a gusto, o por lo menos yo no admito el salario psicológico, ¿no? O sea, no es un apapacho, no es un abrazo, es un reconocimiento que se tiene que ver en la estima del trabajo y en la remuneración del trabajo. Si eso no lo conseguimos, de nada nos sirve que se sigan festejando los días de la corrección, porque no estamos consiguiendo nada. O sea, es cosmética. Sí, yo hago un llamado para que no se deje que se banalice el día, con conseguirlo con felicitaciones, sino conseguir cosas que veamos de beneficio para nuestro trabajo. Entonces, tanto los concursos como las celebraciones o los festejos tienen que tener un fin, ¿no? Desde luego, tienen que tener un contenido a fin de cuentas y un objetivo, y realmente no, es como una especie de efeméride banal, como tú dices, que no sirve para nada. Sí, porque en este año gente que yo sé que ha evadido durante mucho tiempo el nombre del corrector de estilo, llamándolo de otra forma, lo que preferían decir no sean correctores, mejor sean editores y cosas por el estilo. Ahora sí salen con el feliz día del corrector, de la corrección. O sea, por favor. Sí. Y hubo una época también que, por lo menos aquí en España, empezaron a llegar voces de que había que sustituir el nombre por asesor lingüístico. Cuando es otra cosa, no tiene nada que ver un asesor lingüístico. No. Es algo, entonces no lo es. Sí, pero bueno, ¿y por qué les pasa? ¿Se avergüenzan de lo que son? Sí, es la evasión al nombre, o sea, es reconocer un término. O sea, es simplemente, si no sabes lo que es un corrector, es normal que te avergüences de quizá pensando que es cualquier porquería. Pero si realmente la profesión se define como lo que es, con el nivel del que tiene, con la importancia y la complejidad que tiene, no te vas a avergonzar nunca de ese nombre. Claro. No vas a tener que sustituirlo. Por eso insisto en la historia, Silvia, porque si quien no tiene historia no conoce su presente ni conoce cuál será su futuro. Entonces sí tenemos historia. Y no empezó nada más con la aparición de la imprenta, o sea, es milenaria, o sea, tenían otro nombre, ¿no? Copistas, de otras formas, pero el trabajo es de mucho tiempo. Entonces hay que reconocerlo y sentirse orgulloso de ello, no estarlo evadiendo, no estarle buscando formas eufemismos para cómo nombrarlo. Sí, desde luego. Estoy de acuerdo. Bueno, pero déjame ir a otro punto porque ya casi nos vamos. Te dije que íbamos a necesitar más tiempo para seguir comentando. ¿Cuánto tiempo queda? Tenemos unos minutos todavía porque, bueno, vamos a seguir, pero tengo 2 temas todavía que quiero comentar contigo. Del blog, donde te fuiste acercando más a la parte lingüística crítica, ¿qué fue primero? La página del idioma, la página de Facebook de Me Declaro Insumisa o el dardo en la academia. No, el dardo en la academia. El dardo en la academia nace en el blog Hacienda Corrigienda. De hecho, como poco a poco empezamos a hacer crítica de la labor académica, porque por muchas razones, por la calidad, por la disponibilidad, por el tipo de, ¿cómo diría? Maridajes que hacían con las empresas, las grandes empresas españolas que se estaban expandiendo en América. Esa colaboración a cuestiones políticas, económicas, internas, propiamente de España, que afectaban también a América. Y había determinadas cosas que no nos gustaban y empezamos a criticar. Y yo particularmente, porque sí que, igual que a Martínez de Sousa lo han llamado el Pepito Grillo de la Real Academia Española. Es un sobrenombre que ha tenido durante mucho tiempo y es cierto. Y ese mismo camino yo lo he querido seguir siempre y de hecho lo empecé a seguir allí en Adenda. Y resulta que un día, a base de ir añadiendo material, un cliente mío, un editor, el editor de Melusina, me propuso escribir un libro crítico sobre la academia, coordinarlo. Y me lo propuso sin más. ¿Y te verías capaz? Y yo dije, vale, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que
una vez me puse a hacerlo y realmente pude reunir gente muy potente. Tienen allá a Luis Fernando Lara, que también tiene su participación, grandísimo maestro y lexicógrafo, autor del Diccionario Integral del Español en México, que debería ser vuestra referencia básica. Bueno, pues hay gente muy fuerte, muy potente ahí, con mucha valía, y bueno, fue un trabajo tremendo, pero nació del mismo blog, sin más. Surgió además fue una idea de un editor a partir de sus lecturas del blog. Un esfuerzo tremendo, porque es grandísimo el libro, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que en un momento dado vimos muy claramente que todo lo que se podía decir de las academias de la lengua, y particularmente de la Real Española, de la Real Academia Española, y de la política lingüística española, que en aquel momento tenía un componente, ya digo, prácticamente de recolonización de América, entre otras cosas, un componente ideológico, un componente geoestratégico muy fuerte. Vimos que si no aprovechamos esa oportunidad para decir todo lo que se podía hacer, no se diría nunca. Sería muy difícil hacer algo realmente contundente y al mismo tiempo divulgativo, en el sentido de que en buena medida la obra es un manual de lingüística pensado para correctores, pensado para traductores, pensado para editores, para que ingresen en la lingüística y se la apropien y conozcan también quiénes son sus referentes. En materia idiomática. Bueno, pues vimos que era la oportunidad de hacer todo lo posible y le plantificamos al editor un original enorme, que acabó siendo una obra de 1.400 páginas de gran formato. Pero es que realmente fue así, o se hacía en este momento, y nos quedamos cortos porque hubiésemos querido incluir incluso más contenido sobre lexicografía y gramática, pues incluso hubiésemos querido hacer una segunda parte, pero fue un trabajo tan descomunal que no hemos podido hacer una segunda parte, y estamos muy orgullosas de que se haya publicado la primera en esos 2 volúmenes, porque es difícil poder hacer crítica de estas instituciones, muy difícil. Muy difícil, pero cada vez es más, o sea, cada vez hay se ha ido abriendo camino. Una mayor actitud crítica. ¿Y cómo se consigue el libro, Silvia? Pues en la red, supongo, porque está en Amazon, está en diversos lugares. Es adquirible, pero ya tiene unos años. Y aparte, muchos de los autores, el editor es una persona tan sumamente generosa que permitió que todos los autores, si lo querían, colgaran en la red su capítulo. Y yo tengo mis capítulos colgados en Academia Edu, y mis capítulos son entre los 500 páginas y son bastante largos. Sí. Y hay muchos otros autores que los tienen subidos a la red, es decir, que aparte de adquirirse el libro, se pueden bajar gratuitamente. O sea, si alguien está interesado, puede buscarlo como El Dardo en la Academia y ahí les van a aparecer diferentes artículos. Sí, o el libro propiamente o diferentes artículos. O sí. si tiene el índice, puede buscar uno concreto, es muy fácil que lo pueda lograr. Sí, pues a mí personalmente me da mucho gusto ver esta actitud crítica hacia la postura rígida de la Real Academia, no nada más como institución, porque pues yo fui muy cercana a Raúl Prieto, ni quito ni pongo, que fue un férreo crítico de la Real Academia, y él, si estuviera en estos momentos, le daría mucho gusto, disfrutaría mucho todos estos artículos que se escriben con mucho fundamento sobre estas posturas tan rígidas que hay en la academia, ¿no? Sí, él trabajaba más en el plano puramente normativo, idiomático. El libro que nosotros hicimos tenía más dimensiones, digamos, no era exclusivamente referido a la norma, sino a la institución, al símbolo, al poder. Había más dimensiones allí. Claro. Sí, cuestiones geopolíticas, incluso todo lo demás, sí, es muy, muy, muy amplio. Por eso digo, estaría disfrutándolo tremendamente. Seguramente. Entonces, el libro las llevó a abrir la página de Me Declaro Insumisa, la página de Facebook. Exacto, sí.
O sea, bueno, deja hacer aquí, perdón, pues darle el crédito, ya lo mencionaste, pero insistir en ello a Montserrat, ¿no? A Montserrat Alberte, que entre las dos fueron las coordinadoras. Pero ¿sabes qué pasa? Que Montse está muy alejada de todo esto, trabaja incluso ya fuera del medio editorial y cambió el estilo de vida, se fue a vivir a un pueblo pequeño, para ella todo es muy lejano y el libro nos dejó agotadísimas, realmente repercutió mucho en nuestra salud porque las dos somos trabajadoras por cuenta propia y aquello se fraguó con mucho sacrificio de tiempo, de trabajo, de dinero, porque lo que dedicamos a esto no lo ganamos. Hubo mucha pérdida, pero se hizo pues casi como por, no sé, conciencia, por simple conciencia lingüística, conciencia política, etcétera. Y Montse ya hizo un break en su vida, digamos, y ahora ya está todo muy alejada y le viene como le queda muy difuso todo. Uh-huh. Claro. Ella pagó con salud este libro, por eso que yo también. Bueno, nos queda todo muy lejos. Quería mencionarla y dejarla aquí presente también en esto, que igual me parece que no está tan alejada, está alejada del mundo de los libros probablemente, pero todo ese trabajo de edición lo aplica en otra área, que esas son las nuevas formas del trabajo. O sea, por supuesto. Porque la parte de edición no nada más es de libros, eso es lo que ya rebasamos, esa es nuestra nueva época. Las editoriales hasta ahí se quedaron, o sea, es una parte nada más. Todo lo demás, por supuesto. El mundo es abierto, es muy grande. Sí, desde luego. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo sí que me he quedado en el mundo editorial. Yo sigo trabajando exclusivamente con libros. Ella no, ella trabaja con empresas, trabaja con medios de comunicación, con productoras, con museos, con mucha gente, pero yo son no. Son nuevas áreas. Entonces, por eso es importante hacer especialidades, porque una especialidad es de libros, pero otra especialidad que los museos reconozcan que necesitan correctores de estilo. Y no hay lugar donde no se necesite un corrector de estilo. Donde haya texto. Donde haya texto, pues sí. O sea, el texto es el pretexto para lo que quieras. Exacto, muy buen lema, muy buen lema. ¿No? Esa frase no es mía, es de los actores, pero yo la tomo. Se puede adaptar. Muy bien. Bueno, entonces la página de Facebook ya quedó hasta ahí. Me declaro insumisa. No hay más. No, fue una cosa haciendo puntual. Colaboraciones y demás, pero no. No, es que, a ver, para las dos, aparte de cada una haber seguido su vida, una trayectoria profesional por vías distintas, la situación política en Cataluña nos marcó profundísimamente. Hemos vivido un proceso de secesión fallido. No cualquiera vive un proceso de independencia de su país y estuvimos muy implicadas, seguimos estándolo en mucha medida también, y por tanto ahí el foco de atención se desvió a la vida política y al momento que estamos viviendo todavía. Claro. Y ahí eso pasa a un segundo plano. Claro, sí, hay que defenderlo primero, a final de cuentas, ¿no? Bueno, es lo que nos implicaba la vida completa y el futuro de nuestros hijos e incluso la vida física, porque seguir adelante con esta cuestión implica una guerra a muerte con el ejército español. Es una conciencia social, o sea... Bueno, es una conciencia social, es una batalla política muy grande. Si volvierais muchos siglos atrás, estaríais viviendo eso mismo. Claro. Es una pena que no cambien muchas cosas, ¿no? O sea, por un lado unas cosas cambian, por otro se regresan y estamos en ese proceso. Bueno, siempre se quiere conservar el territorio conquistado, el territorio de conquista. Silvia, ¿y ahora a qué te dedicas? Estás dando un curso, afortunadamente, ¿no? Finalmente también te decidiste, porque también te resistías un poco. Bueno, en línea. No, es que no me resistía, es que
prefería hacerlo presencial, pero con la COVID no nos hemos podido resistir nadie a nada. No queda de otra. No queda otra. Entonces, al final sí, estoy con una empresa que es exclusivamente digital, bueno, entre otras cosas. Es que con la COVID se cerró todo lo presencial, se cerró. Y aún hay cosas que no han vuelto a iniciar y acabé sí dando cursos online, sí, aulas sí, con una empresa que hace exclusivamente formación online. Uh-huh. Muy bien, muy contenta. Sí, pues sí, es otra forma también, ¿no? Y sobre todo este espíritu que tienes de compartir, porque eso es para dar los cursos, compartir, mostrarle a alguien, dejarle a los demás el conocimiento, pues siempre es importante. Además de los cursos, ¿qué más estás haciendo? ¿Cuál es el futuro de Silvia? Bueno, vamos a ver, profesionalmente hablando, corregir, desde luego, traducir de vez en cuando, pero fundamentalmente corrijo, es lo que más hago. Y formo. Es que es las dos cosas. Ese es mi trabajo. Es un trabajo ya muy rutinario, la verdad. Es lo que llevo haciendo muchos años. La verdad es que con los años, además, he reducido, y la salud, que también me ha condicionado mucho, he reducido el nivel de actividad, porque no lo puedo sostener demasiado tiempo. Yo padezco fibromialgia desde hace más de 10 años y eso condiciona también el ritmo que puedes llevar. Pero bueno, no sé si al margen de lo que es estrictamente profesional, también tengo mucha dedicación, no a la lengua catalana, pero por otra parte a la cuestión también de mantenimiento de la lengua catalana. Pero esto ya es al margen. Pues mira, con todo y el problema de salud, de fibromialgia, también tu producción es altísima. O sea, escribes un mail y yo me tardo días en contestarte y tú inmediatamente lo respondes. Entonces, realmente es envidiable la capacidad de producción que tienen ustedes. Es que, a ver, yo la verdad es que en eso también es mi faro, que es Martínez de Sousa también, y también no es mi faro, es que soy también así, necesito producir. Aunque esté más cansada, aunque me cueste, necesito escribir. Y realmente cuando hago un curso, crear el curso, porque crearlo realmente es algo que me divierte muchísimo, me entusiasma. Creé hace poco un curso de traducción editorial, me lo pasé muy bien. Necesito producir cosas porque es una forma también de ir encajando ideas, de ir enriqueciendo los conocimientos, de ir resolviendo cuestiones. Es como encajar un puzzle más o menos dentro de tu profesión. Claro. Es una manera también de que sigues refrescando porque aprendes más, ¿no? O sea, lo que vas preparando, sí. Aunque sea un tema que ya conoces, lo vas... Nunca lo dejas de conocer porque son temas vivos, claro. A fin de cuentas. Es lo que tú dices, esta profesión es una profesión en evolución, que se abre a otros campos, que incorpora nuevas tecnologías. Todo eso requiere siempre refresco y requiere ir ampliando, adaptando los antiguos conocimientos a las nuevas situaciones, no sé, reformulando, sí. Claro. Silvia, fíjate que hicimos un pequeño video para dedicárselo al maestro. No sé si quieres que lo veamos juntas y nos comentes algo. Perfecto. No sé quién lo vaya a transmitir, Miguel o Betty, para que lo vean también. Mientras ven cómo vemos lo del video, te hago unos comentarios por aquí de los compañeros que están saludando de diferentes partes de Latinoamérica, que dan saludos, nada más, bueno, Jorge y Huixtlaca de Puebla dice que Martínez de Sousa explica la pronunciación llana de Labos en Antes de que se me olvide, página 75. Seguramente. Uh-huh. Bueno, todos son... Oh, Dios mío, perdón, se fue allá. Ay, por favor. Bueno, preguntas propiamente. Te recoloco. Perdonad, es que se me va la cámara.
¿Qué digo? Antes que se me olvide, acá lo tienen. El libro de Martínez de Sousa, no sé si se ve en la imagen. Son sus memorias. Ay, es que se están haciendo... A ver, déjame ver si puedo. Ya. Creo que... Oh, no, no está. A ver, déjame ver si puedo. No, están haciéndose bolas con el video. A ver quién lo ve. Bueno, ocupo para hacerte preguntas de las que hicieron mientras lo van resolviendo. Ya está hecha el cómo... Bueno, hay una pregunta aquí que te hacen, Silvia. Dice, ¿en qué ha cambiado la profesión de corrector en los últimos años? Si es que ha cambiado. ¿En cuántos últimos años? Es lo que habría que preguntar. Pues no sé, desde que yo empecé ha cambiado enormemente, primero porque se ha extendido a otros campos, realmente se ha hecho más necesaria la publicidad, medios, no sé, empresas privadas, muchos otros campos. Y en las tecnologías, por supuesto, la corrección de estilo se puede hacer, se hace mayoritariamente con procesadores de textos, aunque hay muchas editoriales que siguen trabajando en papel porque no, las grandes editoriales quieren preservar los originales digitales para evitar el pirateo. Y ahí, por ejemplo, la principal editorial en español del mundo, que es el del grupo Bertelsmann, Penguin Random House, no sé qué, que tiene sede en Barcelona, pues todo el trabajo lo dan en papel. Bueno, fundamentalmente tecnología, ampliación de campos, yo diría que eso es las grandes diferencias. Y externalización, por supuesto, también. Hay una pregunta que me hizo gracia, que te la voy a hacer, aunque me dice que ya está el video. Dice, ¿alguna vez le pasó que le dijeran que no corrigió bien un texto, pretexto del cliente para no pagar? ¿Y qué hizo al respecto? A mí eso no me ha pasado nunca. Lo que sí que me han dicho es que he llegado demasiado tarde y con razón. Es decir, sí que a veces me he tardado a entregar alguna cosa y he tenido problemas para cobrarla por la demora, pero no por la calidad. ¿Nadie te ha reclamado nunca? No. Porque bueno, también es otra pregunta, es una medida muy común. Fue una de las razones por la que empezamos a pensar en hacer la asociación, poner como pretexto el que el trabajo está mal hecho para no pagarlo. Pero lo tienen que demostrar. El problema es que ¿quién es el que lo califica? O sea, cuando son argumentos meramente gramaticales, la gente se siente muy insegura con las cuestiones gramaticales, ¿no? Entonces, te dan ciertos argumentos que entras en un sí o no. Te hablan de la hipercorrección, dices, ¿qué es hipercorrección? ¿El texto requería corrección o nada más es calificarla como hipercorrección? Entonces, hay una debilidad de los correctores para argumentar su trabajo, que esa es la razón por la que no pueden desafiar, contradecir. Cuando tú ya tienes más fuerza y les rebates, entonces no es tan fácil que te digan. Exacto. Bueno, fíjate, ahí me recuerdas una anécdota. Me acuerdo que en un momento dado estaba hablando cuando fue quizá, no sé, en el año 95, muy al principio de mi profesión, que hablaba con un compañero precisamente de estas cuestiones, del litigio que teníamos con autores, con traductores, por la intervención que hacíamos. Y yo dije, tiene que ser necesario, uno tiene que aprender lo suficiente para poder explicar por qué hace lo que hace, para poderlo justificar. Y yo tengo que estudiar mucho para poder hacer eso. Y me he dedicado a eso, a estudiar mucho para poder justificar lo que hago. Claro. Y cuando enseño también no contenido, norma, criterios, metodología. Si aprendes básicamente criterios y metodología, tienes muchas más armas para defenderte.
Claro. Sí, esa es una parte muy importante, es aprender a argumentar tu trabajo, pero no es argumentándolo de diciendo, cambié esto, cambié esto por lo otro. Ese no es la argumentación es con criterios, metodología, como bien lo acabas de decir. Sí, sí. Silvia, me dicen que ya está el video, entonces si quieres lo vemos, si lo pasan, no sé quién lo vaya a transmitir y ahorita regresamos. Perfecto. José Martínez de Sousa nace en El Rosal, Galicia, España, un 25 de octubre de 1933. Rodeada de pastos y vacas, así fue la infancia de Pepe en las viñas de Valdemiñotus, una aldea cercana a la que sus padres se trasladarían antes que él cumpliera los 3 años. Las penurias de aquella España, a punto de entrar en una guerra civil, hacen que el pequeño Pepe se dedique a la subsistencia de su hogar y deje de lado la escuela a los 10 años de edad. Viaja a Sevilla, pero tras la muerte de su madre es internado en un colegio salesiano. Es ahí donde a sus 17 años tiene su primer contacto con la imprenta y la tipografía, y comienza su fascinación por la tinta, el papel y la letra. A los 19 años, Pepe se enlista en el ejército en su natal El Rosal, donde trabaja como topógrafo durante 1 año y como tipógrafo durante 2. La vocal que cambiaría su destino. Error o acierto, el joven José se traslada a Barcelona para hacer lo que ya ha aprendido y comenzar sin saberlo su carrera por el mundo editorial. Su primer trabajo fue en Editorial Bruguera, y ahí permaneció durante 8 años. El deseo de movilidad lo motiva a trasladarse al periódico La Vanguardia, pero a los 2 años regresa al quehacer de los libros en Editorial Labor. No solo trabaja como corrector, sino que es ahí donde comienza sus grandes contribuciones a la lexicografía y a la bibliología. En sus propias palabras, es en Editorial Labor donde aprendí todo lo que me quisieron enseñar y enseñé todo lo que de mí quisieron aprender. Y vaya que aprendió, y vaya que ha enseñado, como bibliógrafo, lexicógrafo, escritor, conferenciante y ortotipógrafo, actividad a la que considera tal vez la más moderna de las técnicas, no porque lo sea en sí, sino porque los medios modernos han ampliado increíblemente la capacidad individual para llevar a cabo la realización de un impreso por complejo que sea. Hacer un libro es hoy posible para cualquiera. Hacerlo bien es otra cosa. Aquí es donde entran en acción la bibliología y la ortotipografía, indispensables hoy como siempre para realizar una obra bien hecha. Desde 1974, cuando literalmente da a luz al diccionario de tipografía y del libro, con el que ocupa un vacío indispensable de solventar, y dado que casi al mismo tiempo publica dudas y errores del lenguaje, don Pepe emprende el viaje que lo encamina a escribir más obras sobre dudas difíciles de aclarar. Le siguen Diccionario Internacional de Siglas y Acrónimos en 1978, Diccionario General del Periodismo de 1981, Diccionario de Ortografía 4 años después y Diccionario de Ortografía Técnica en 1987. Sin lugar a duda, su pasión por la hechura del libro ha sido el motor y la vela que dirige su vida. La aventura de explorar la letra, el idioma español y sus fenómenos hacen de José Martínez de Sousa la autoridad de una profesión meticulosa orgullosamente nacida del ser autodidacta.
Tal como él mismo lo expresa en Pequeña Historia del Libro, 1987, donde plasma las toneladas ya acumuladas de conocimiento. No se puede escribir algo acerca de la imprenta sin que se escriba también algo acerca del libro. Y no se puede escribir algo acerca del libro y de la imprenta sin que uno se enamore de la historia de uno y otra. Con una gran capacidad de producción, Martínez de Sousa muestra que es hombre de una sola línea y con el mismo afán que lo llevó a escribir su primera obra, con salvedad de que ya no es nada más por ayudar a los correctores en problemas a los que se enfrentan día con día, sino que su mirada se ha ampliado sin restricción, publica. Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, 1989. Reforma de la Ortografía Española, 1991. Diccionario de Redacción y Estilo, 1993. Manual de Edición y Autoedición, 1994. Y Diccionario de Lexicografía Práctica, 1995, en los que refleja toda su sabiduría en la edición de libros en español. Las obras que más tarde escribiría son reflejo de la necesidad de actualizarse y de grabar en aquellas hojas sus peripecias y andanzas en un idioma complejo. Pilar, su esposa y la persona más leal que ha tenido en su entorno, es parte importante de este crecimiento. Y no es para menos, a ella le ha consagrado cada una de sus obras en esta larga travesía. Además de dedicarle también el manual de edición y autoedición a Gloria Tucel, editora y compañera junto con Silvia Sens en Editorial Labor, cuentan que Gloria nunca cejó de apremiarlo para que convirtiera la idea original en libro. José Martínez de Sousa es el tipógrafo, el ortotipógrafo, el ortógrafo, el lexicógrafo y el bibliógrafo que recorre todo un rico y estimulante viaje desde el Rosal, con sus riberas, montes y valles, de Galicia hasta Barcelona, arropado solo con la humildad y la sabiduría de un hombre que, con el tiempo y la paciencia, ha sabido forjar su propia ciencia a su cuenta y bajo su riesgo. Según sus propias palabras, todos mis conocimientos profesionales son absolutamente autodidácticos. Aprendí por mi cuenta y riesgo lo que necesité cuando me hizo falta. Pues no sé qué te ha parecido, Silvia. Fabuloso. Me ha parecido muy bonito, muy sintético, pero muy, no sé, expresa perfectamente la figura y su trayectoria y su talante también. Va a emocionarle mucho, seguro. Pues de la parte de todos los que estamos de este lado del charco, no me concentro nada más en México ni en la asociación, sino de toda América Latina, pues sale un gran reconocimiento de nuestra parte por su gran trabajo. Y por supongo supuesto que también de los que están del otro lado, también de los españoles, toda la habla hispana, agradecemos al maestro todo su trabajo. Yo diría que por aquí no se le aprecia tanto como por allá.
No tengo esa sensación. Pues empezamos por algo, porque algo tiene que comenzar y creo que van a continuar también por allá. A ver. Bueno, pues tenemos todavía más cosas. Como te dije, el tiempo nos queda corto. Yo seguiría todavía conversando más contigo, pero esperemos que haya otra oportunidad de seguirlo haciendo. Ahora sí, seguro que la va a haber. Todavía tenemos un programa para continuar, hacer un breve receso y seguimos con el homenaje. Miguel, si quieres entrar. Silvia, te agradezco mucho de veras de corazón. Qué bueno que estuviste por fin con nosotros y espero que no sea la última vez. Bueno, ya habrá otras ocasiones, seguro, y también he estado muy contenta de estar con vosotros. Y quiero preguntar, ¿puedo ir siguiendo después las intervenciones en la conexión o se acaba mi conexión? Sí, si quieres hacerlo en vivo, te conectas con nosotros o si quieres directamente desde YouTube. Vale, de acuerdo. Es que así quiero verles las caras a algunas personas que hace mucho que no veo. Te mando la conexión. Muchas gracias. Bueno, sí, Miguel. Muchas gracias, maestra Sens, Gracias. por ser muy generosa con lo que nos compartió hoy. Y pues, Gracias. como ya le mencionamos, está invitada a los demás conversatorios. Mientras lo hacemos, vamos a hacer unos cambios para continuar con el programa. Y yo los invito a que vayan por un café, un snack o pues su bebida preferida. Regresamos en 15 minutos. Y no se olviden de darle me gusta al video, a compartirlo con sus colegas. Y si quieren conocer más sobre las actividades de PEAC, pueden seguir nuestras redes sociales o suscribirse al canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de los videos que subimos. Muchas gracias y nos vemos a la una, ¿verdad, Ana Lilia? Sí, a la 1 de aquí de México. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias.